Bienvenidos a otro video de Aprendiendo Talmud en español de forma que sea relativamente fácil de entender, pero manteniendo el hebreo, el arameo y la forma tradicional de lo que es aprender Talmud y aprender Torah y acercarnos a el creador del universo. En este video estamos acá en la página Memhei Amud Bet de El Mesejet Sukkah y empezamos justo acá en el medio. Amar Hizquía, nos dice nuestro rabino Rabbi Hizquía en el nombre de el rabino Yirmiá, que nos dice en el nombre de Rashbi Rab Shimon Bar Yochai. כל המצוות כולן, אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדילתן. Nos dice acá la Gemara un concepto de que, sencillo, tenemos una mitzvah que necesitamos utilizar algún tipo de planta en la mitzvah, específicamente las mitzvahs de las cuatro especies de Sukkot, o la mitzvah, como vamos a ver acá, de el Mishkan y las partes de las maderas del Mishkan, toda parte donde tengamos que utilizar una planta, la tenemos que cuando la utilicemos, la planta tiene que estar de lo que se conoce como derech gedilatán, tiene que estar posicionada de la misma forma más o menos en la cual crece. ¿Eso de dónde lo aprendemos? Sheneimar, Atze Shittim Ondim. Eso lo aprendemos del pasuk en la Torah que nos dice, Veasita et hakoshim la mishkan Atze Shittim Ondim. Nos dice en la Torah de que cuando construyamos este tipo de tela o piel que va alrededor del Mishkan y que está aguantado por unas maderas, cuando hagamos todo eso, las maderas tienen que estar ondim, de pie, y acá nos dice nuestro rabino que de pie quiere decir de la misma forma en la cual crece. Tania Namiaji continúa la Gemara y nos dice este pasuk de la Torah. Tiene otras interpretaciones. Tania Namiaji. Atze Shittim Ondim Shondim Derech Gdilatan. Una de las interpretaciones es sí, que cuando nos dice la Torah de que las maderas del Mishkan tienen que estar de pies, tienen que estar de la misma forma en la cual crecieron. De Barajeo, otra explicación es Ondim Shemamidim et Sipuyan. Están de pies, lo que quiere decir es que mantienen de pies el, la, eh, están cubiertas de oro. Y el oro es suave, el oro no se puede mantener de pie necesariamente, especialmente en una verja de un Mishkan, sino que la madera está cubierta de oro. Entonces podemos decir de que la madera mantenía al oro de pies. Ma'amidin et Tzipuyan, mantienen de pie al oro. Otra explicación de Barajeo, Ondim Shema Tomar Avat Sivram, Ubatel Sichuyan, Talmud Lomar Tseshitim Ondim. Otra explicación es de las mismas palabras estas de que está de pie. ¿Se quiere otro significado de esa expresión está de pies? Nos dice la Gemara que si fuésemos a pensar de que ya no existe el Mishkan, de aquí aprendemos de que sí, de que todavía existe y a lo mejor algún día lo volvemos a ver. Sheniknaz o el Moed, Batelo Lamit. Tenemos acá, nos dice acá la Rashi de que podemos pensar de que el Mishkan desapareció y por eso ya no existe. Por eso es que la Torah nos dice entonces de que Shittim Ondim, de que no, todavía sí existe, está en algún lado, simplemente está escondido, a lo mejor algún día lo volveremos a ver. Continúa la Gemara y nos dice, Ve'amar Hizquía, otra enseñanza de Hizquía, Amar Rabbi Yirmiyah, en el nombre de Rabbi Yirmiyah, que también nos dice en el nombre de Rashbi. ¿Qué nos dice Rashbi? Rab Shimon Bar Yochai. יכול אני לפתור את כל העולם כולו
Minadim Merion Shinivretti Adata. Dice Rab Shimon Bar Yochai de que era una persona, él se describe a sí mismo como una persona súper religiosa, pero no solamente religiosa, sino que también una persona muy honesta, una buena persona. Era lo que se conoce como en hebreo como un tzadik, santo, era como un santo, una persona que todo el día lo pasaba cumpliendo las mitzvot, aprendiendo Torah, enseñando Torah. ¿Y qué nos dice Rab Shimon? Nos dice que él pudo haber liftó. Él pudo haber, esta palabra que se dice acá, liftó. Bizchuti ani sovel kol abonoteihem upotrim minadin. Nos dice acá de que él era una persona tan y tan santa de que de los pecados de la generación em, conllevaban algún cierto castigo hacia el pueblo. Y nos dice acá el rabino de que él tomó el castigo hacia él, como era una persona tan y tan y tan santa. Al parecer, Hashem le perdonó el castigo a la gente en el mérito de Rav Shimon. De Irmale, y nos dice acá de que esto es para todas las generaciones, desde que Hashem creó el mundo hasta el día donde nació Rav Shimon. De Irma el Beni, Miyom Sheni Olam Be'ad Akshav. Y nos dice Rav Shimon, yo he dicho acá lo incorrecto, nos dice acá Rav Shimon de que en su generación Rav Shimon Hashem le perdonó el castigo a la gente en el mérito de Rav Shimon. Nos dice acá que si fuésemos a incluir en el cálculo a Rav Shimon y también a su hijo, a los dos, entonces es como si Hashem le hubiese perdonado el castigo a todas las generaciones desde que se creó el mundo hasta el día en el cual Rav Shimon y su hijo estaban vivos. De Irmale, Yotam ben Uziahu y Manu, y si fuésemos a incluir entonces también a esta persona que se llama acá, Yotam ben Uziahu, es entre ellos tres, por el mérito de los tres, Hashem les hubiese perdonado los castigos a todas las generaciones desde que se creó el mundo hasta el fin de todas las generaciones. ¿Quién era Yotam ben Uziahu? צדיק היה ועניו יותר משאר מלכים. Era un rey y era tzadik, era una persona muy santa y era muy humilde. Era más humilde que cualquier de los otros reyes. וזכה בכיבוד אביו. Y también cumplió de forma muy específica la mitzvah de honrar a su padre. ועליו נאמר בן יכבדיו. Y básicamente él es la definición de lo que quiere decir honrar a su padre. שכל הימים שהיה אביו מצורע, והוא היה שופט והוא היה שופט עם הארץ, דכתיב, ויותם בנו שופט וגומר, ולא נטל עליו כתר ומלכות בחייו, וכל דנין, או כל דינין, דן אומרם בשם אביו. En otras palabras, el este rey Yotam honraba a su padre cada vez que hablaba y enseñaba Torah, o cada vez era también juez en la corte, de cada vez que daba juicio, hacía juicio en la corte, decía cosas en nombre de su padre, le daba mucho honor a su padre, y además de eso era una persona muy humilde, y además de eso también era rey, también era juez. Todo esto junto lo hacía era una persona muy santa. ¿Esto qué quiere decir? Toda esta quemar hasta ahora. Yo no lo tomo literalmente.
vemos de que en todas las generaciones Hashem sí ha castigado al pueblo, en otras generaciones menos, en otras generaciones más. El punto es de que acá están nuestros rabinos describiendo cuán enfocados estaban ellos de día en día en lo que es hacer los mitzvot, cumplir con la Torá. La dedicación que tenían era a un nivel muy alto. Continúa que Gemara nos dice, veamos Hizkiah amar Rav Yirmiyah mishum Rab Shimon, continúan acá enseñándonos cosas de Rashbi, de Rab Shimon Bar Yochai. ראיתי בני עלייה והן מועטין, אם אלף אין אני ובני מהן. Continúa y añade acá Rab Shimon de que también se ha dado cuenta que en su generación vio y no encontró muchas personas que fuesen como tan dedicadas como él y su hijo a las mitzvot y a la Torah. Continúa, nos dice, y meahem, que si todas las personas santas en nuestra generación son 100, de seguro yo y mi hijo somos parte de ellos. Imshnaim, si las personas santas en la generación son solamente 2, entonces de seguro mi hijo y yo somos esos 2. Y continúa la Gemara y pregunta en general, umizutre, julehai, y tan pocas son las personas que cumplen con todos los preceptos de la Torá. De, no solamente es cumplir, pero personas santas en general, que no cometen pecados y que están todo el día haciendo mitzvot. Son tan pocas las personas, o sea, no es que hemos aprendido en otra parte, de Hama, Rava, no es que hemos aprendido de Rava, Hamnesare Alfei, Dara Hava, de Kame Kuchabrihu. No es que hemos aprendido en otra parte de que en realidad hay muchos más tzadikim, hay muchas más personas santas, muchas más personas que se comportan como, como nos dice el Pasuk, Saviv Shmonasar Elef, como nos dice acá el Pasuk, de que en realidad al parecer hay 18,000 personas que cumplen en esta categoría. Contiago María dice, sí, hay 18,000, pero de esos 18, de Mistakli, be Aspaclaria Hameiro, de lo Mistakli, de Aspacralia Hameiro. Esos 18,000 tenemos una diferencia. Hay una diferencia entre aquellos en los cuales pueden recibir la luz de Hashem. En este video no vamos a hablar de qué quiere decir eso, pero si fuésemos a describir lo que nos dice acá Guimara es que sí, hay 18,000 personas que son tzadikim, a lo mejor en este mundo o en el próximo mundo, pero no todos tienen el mérito de recibir entender la presencia de Hashem, sino que hay diferentes niveles de cómo ellos entienden la presencia de Hashem, y esto se llama aspakalagia. Aspakalagia es este concepto de el entendimiento que también lo comparan como si fuese una pantalla. Y a veces la pantalla está más clara y a veces la pantalla está más em, oscura, a veces está fácil de entender, a veces no se puede entender. Eso es lo que nos quiere decir acá, de que sí hay 18,000, pero no todos los 18,000 pueden tener la pantalla clara y recibir la luz de Hashem. Al parecer que la mayoría tiene la pantalla relativamente cubierta y no pueden ver tan bien, no está tan clara. Y cuando decimos de que solamente hay 100 o 2 o unos cuantos, allá nos estamos refiriendo a que son aquellos los que pueden sí recibir la luz de Hashem de forma clara. Continúa la Gemara nos pregunta, mi zute hai. Continúa a preguntarnos, dice, bueno, ok, podemos admitir de que okay, los 18,000 no todos pueden ver la luz de Hashem, pero ok, son solamente 2 los que pueden ver. ¿Cómo es que no hay más? Dejamos a Abaye, no hemos aprendido de Abaye de que los fajot alma metaltin veshita
צדיקי דמקבלי אפי שכינה בכל יום, שנאמר, אשר כל חוכי לוי. Nos continúa, nos dice acá, ok, a lo mejor no son 18,000, pero tampoco no son dos tampoco. Tenemos que considerar de que hemos aprendido acá de Abaye que nos cuenta, nos dice de que en toda mañana hay 36 tzadikim que reciben la cara de Hashem. Cuando nos decimos cara no es una cara física, sino es más al entendimiento. Eso lo sacamos de acá del pasuk que nos dice que Joje Iloi, que tenemos 36 de estas personas que todas las mañanas como que esperan a Hashem. Porque Matria, Ken, y ahí tenemos 36. Y continúa la Gemara nos dice, Lo Kasha, Ha, de Iluye, Babao, Ha, de Ailei, Belobao. Y continúa acá y nos dice acá, Bioshut, ok, tenemos 36. Tenemos dos, o sea, que tenemos varias opiniones. Tenemos 18,000, que al parecer, para concluir acá, 18,000 que sí son tzadikim y sí están contados acá y son, pero no pueden, no todos reciben la luz directamente de Hashem o de forma clara. Y un poco más de estos son aquellos en los cuales sí pueden recibir la luz de Hashem, pero no todos pueden entrar y salir en la presencia de Hashem cuando quieren. Y un nivel más alto de esos son los que pueden entrar y salir cuando quieren de la presencia de Hashem y también pueden recibir la luz de forma clara y son considerados tzadikim, tzadikim. Y si podemos revisar acá, según acá Rashi, ahí se estuviese refiriendo a Rav Shimon Bar Yochai y su hijo solamente. Y en la Torá, cuál es la única persona en realidad que obtiene este tipo de revelación es Moishe Rabbeinu. Moishe Rabbeinu es el único profeta el cual pudo estar en la presencia, entrar y salir de la presencia de Hashem de forma eh, lúcida, sin ningún tipo de estado mental diferente al estado regular, de forma lúcida, sobria, puede entrar y salir de la presencia de Hashem. Ok, y continúa acá esta cámara y volvemos a un tema que estuvimos hablando en el pasado video, que tiene que ver con la mitzvah de la Lulav, la mitzvah de la Aravá y el pueblo de Israel en el templo en Jerusalén. Y nos dice acá, Bishat Ptiratam mina Mahen Omrim, nos dice acá que en el día de Hoshana Rabbah la gente iba al Beit HaMikdash, le daban la vuelta al Mizbeach y luego de terminar esa mañana el servicio de Shacharit, el servicio de Hoshana Rabbah, nos dice allá la Gemara de que tenían unas ciertas palabras que decían en el Beit HaMikdash antes de salir. A eso nos estamos refiriendo acá. Bishat Ptigatan Mina Mahen Omrim, a la hora que ya se iban a ir, ¿qué decía la gente? Behaka Mishtatev Shem Shemaim Bedvar Acher. Y nos pregunta acá la Gemara y nos dice cómo es posible de que hemos aprendido allá de que la gente juntaba el nombre de Hashem y el nombre de otra cosa. N- eh, ¿Cómo puede ser la cosa así? Si no hemos aprendido en otra parte, con la Mishtatev Shem Shamaim Vedvar Acher Neekar Min Haolam. ¿Cómo es posible que ellos se comportuviesen de esa forma si no, no es que hemos aprendido en otra parte de la Torá que nos dice que cualquier persona a la cual junta el nombre de Hashem con cualquier otra cosa em, está como cortado del mundo? O sea, es es un pecado juntar el nombre de Hashem con cualquier otra cosa. Sheneemau, Biltila, Hashem Levado. Como dice acá, el Pasuk, que el nombre de Hashem lo debemos de mantener por sí solo. Ajikámale. Y nos contesta la Gemara y nos dice, no, no es que estuviesen haciendo, juntando el nombre de Hashem con otra cosa, lo que específicamente estaban haciendo la gente era, Anachromodim,
להשם אנחנו מודים, a Hashem le damos las gracias, ולך y a usted el mizbeach, אנו משבחים. A usted le damos, lo bendecimos, algo así, o no, no necesariamente lo bendecimos, pero le alabamos. A Hashem le damos las gracias y al Mizbeach le alabamos. Y nos dice acá, Rashi, que a Hashem le damos las gracias o reconocemos de que Hashem es nuestro Dios. Y a usted el Mizbeach, Meshapchim Shata Chaviv Lefanav, a usted le alabamos porque usted es amado o por Hashem para, porque Hashem nos los ha dado usted a nosotros, para que podamos entonces arrepentirnos por nuestros pecados y ofrecer nuestras ofrendas acá. Le Hashem אנחנו מודים, ולך אנחנו מקלסין. En otras palabras, diciendo lo mismo. Que Maseu Bejol, y continúa la Gemara y nos dice acá, y también hemos aprendido que la gente hacía lo mismo en Shabbat, como en el día regular de la semana. Vamos a una Matheimer, Wertheimer de Rabbi Yochanan ben Buoka, dichtiv kapot shnaim. Nos dice acá entonces, ¿de dónde hemos aprendido de que la gente utilizaba una lulav como para darle al piso, lo que se conoce, lo que la Mishnah le ha llamado Jibut Hariot, ve, y nos dice acá, ¿de dónde aprendemos eso? De que tenemos básicamente dos lulav, una para la mitzvah de la lulav y otra para darle al piso, como nos dice acá nuestro pasuk, kapot shnaim, achat la lulav, achat la mizbeach, porque tenemos un pasuk donde dice la palabra kapot, y la palabra kapot aparece acá en el libro de Vaikra, el número 5, acá que nos dice, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדאו, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם 7 ימים. Ahí tenemos todo el pasuk y vemos de allá de que por ser la palabra en plural, podemos asumir de que son dos, una para el ulav y otra para la otra mitzvah de darle con la rabá, con la ulav al piso de Ramanán. Y los Rabanán como que no están de acuerdo con esa opinión y dicen, acá en el pasuk dice kapot, acá dice kapot por las vocales que añadieron, pero si la leemos sin las vocales, también dice kapat, que es en singular, es solamente una. Y por eso es que los rabinos no están 100% de acuerdo. Kapat, ktiv, allá dice kapat, no kapot, así le contestan. Y continúa Rabbi Levi, el cual dice que tamao, otra enseñanza de ese pasuk, sería que somos como un tamao, como si fuésemos una palma. Ma tamao ze el alev ejad. De la misma forma que la palma crece de una y solamente tiene una parte, que sería el tronco y las hojas arriba. De la misma forma, Af Israel, así mismo es el pueblo de Israel. Elahem, Ela, Levejad, y esas hojas de arriba de la palma se le conoce como el corazón de la palma. Y nos dice acá de que también Israel es de la misma forma, Hashem solamente tiene un corazón, el cual apunta hacia Hashem, hacia el Padre que tenemos en los cielos. Avihem Sheba Shamaim, Amar Rav Yehuda, nos dice Rav Yehuda, Amar Shmuel, el nombre de Shmuel, Lulav Shiv'a. Y acá ya empezamos como si fuese casi otro tema, y continúa Gemara y nos dice acá en el nombre de Shmuel, Lulav Shiv'a Vesukah Yom Echad. Y continuamos acá en otra discusión que tenemos en la Mishnah, pero básicamente nos quiere decir acá nuestra Gemara de que la mitzvah de la Sukkah, la mitzvah de la Lulav de Oraita son 7 días, y en general la mitzvah de la Sukkah es solamente un día. ¿Por qué? Maitama, לולב דמפסקי לילות מיומים, כל יומא מצווה באפי נפשהו.
La lulav es considerada como si fuesen son 7 días de mitzvah, porque a la noche no utilizamos la lulav y por tener esa separación entre todos los días. Entonces, son 7 días, pero la sukkah de lo mafseki leilot miyomim, pero la sukkah, la cual la utilizamos aún a la noche, y por eso no tenemos esa separación entre los días y las noches, kulehu shiv'a kichat yoma richadamu. Entonces parece como si los 7 días fuesen en realidad un día largo. Y continúa la Gemara y nos dice el nombre de Rabba Bar Bar Hana. Amar Rabbi Yohanan Sukkah Shiv'a Belula Yom Echad. Nos dice la opinión exactamente opuesta. Nos dice, no, así no es como se funcionan las cosas. Las cosas funcionan de forma opuesta. Como la Sukkah son 7 días y la Lulav es solamente un día. Maitama, ¿por qué? Sukkah de Oraita, porque la Sukkah no está escrita en la Torá que tenemos que estar 7 días con la Sukkah, y por eso son 7 días de Oraita, está escrito eso. Lulav, sin embargo, la Lulav es como si fuese una institución de los rabinos, como para que nos acordemos cómo era la Lulav de la Mikdash, que en realidad, al parecer, la Lulav, la mitzvah, es solamente un día de Oraita, el primer día de Sukkot, y el resto de los días en el templo sí era una mitzvah de oraita, pero fuera del templo, de la forma en la cual la hacemos hoy en día, es solamente en recuerdo del templo. Por eso que nos dice Lulav de Gabanán, la Lulav, la cual la consideramos una mitzvah de los rabinos, Saglei Bejat Yoma, es solamente un día. Es una mitzvah que de oraita solamente sería un día. Y continúa la Gemara y nos dice, y nos da un cuento, Kiat Rabin, y estos rabinos se encontraban en Babilonia, los que están hablando acá en la Gemara, y nos dicen que llegó Rabin, que llegó de Israel, les llegó a visitar a Babilonia, y Rabin les cuenta el nombre de Rabbi Yohanan. No, de lo que están discutiendo ustedes las cosas acá, así no es. Rabbi Yohanan en Israel, así fue como nos enseñó, y qué nos enseñó, Ajad ze veajad ze Shiva. Nos dice, no, la mitzvah de la lulav y la mitzvah de la azúcar, las dos son de 7 días. Amar Rabbi Yosef, y nos dice, Nakot de Rabba Barajana Beyad Jole Amurai Kaime Kavate Besuko. Y nos dice acá, nos dice otro rabino, que sí, él se dio cuenta que los rabinos de la generación hacen la sukkah de la misma forma que Rabbi Yohanan. En otras palabras, hemos resuelto la contradicción de la sukkah. Es un día largo o son 7 días. Acá decimos no, son 7 días. O sea que la opinión de Rabbi Yohanan en relación a la sukkah, estamos todos de acuerdo que son 7 días. Ok, continúa Gemara y nos dice, Meitivei, y aún así tenemos otra contradicción. Haose lulav leatzmo. Cualquier persona la cual construye no que construye una, sino cualquier persona que junta las 4 especies o las 3 especies y las une y prepara la lulav para Sukkot, y esa es su propia lulav, leatzmoi, Omer puede decir la bendición, Baruch Shechianu Vekimanu Vegianu las manos de. Puede decir esa bendición, la bendición de Shechianu. Ok. Natlo, Latzetbo, Omer, y cuando estamos en el fiesta de Sukkot y es la hora de tomar las 4 especies y utilizarlas para hacer la mitzvah, entonces la bendición sería Baruch Hashem Kishem Tzivanu al Netilat Yulav. Ahí tenemos la bendición. Afalpi. Y continúa esta enseñanza y nos dice, Afalpi, y aunque dice la bendición en el primer día, Afalpi sheberach alav yom rishon, o sheberech alav yom rishon, חוזר ומברך כל 7.
Nos dice acá entonces de que aún que la persona diga la bendición el primer día por la lulav, el segundo y el tercero, y a seguir todos los días de Sukkot, tiene que decir la bendición. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir todo esto? De que, según esta enseñanza, estamos de la opinión, ella está de la opinión de que la mitzvah de la lulav son 7 días. Y si nos recordamos acá arriba, en la opinión de Baba Hana, nos dice acá que lulav yom echad. Nos dice acá de que la lulav es solamente un día. O sea que acá es como si tuviésemos una contradicción con lo que acabamos de aprender acá. Según esta enseñanza sabemos de que son 7 días. Así que ¿cuál es? ¿Es un día o son 7 días? Continúa acá. Esa es una pregunta que la vamos a ver ya mismo. Continuamos acá en nuestra enseñanza que todavía estamos viendo. Haose sukkah leatzmoi, y toda persona que construye una sukkah, según la termina, puede decir la bendición de que de Baruch Shechianu Vikimanu Hu, dice Shechianu, Nichnas, y luego de que en la fiesta de Sukkot entra a la sukkah y se sienta a comer, va Omer Asher Kideshanu Bemitzvah Vitzivanu Lishev Basukah. Y ahí dice la bendición de sentarse en la sukkah, וכיוון שברך יום ראשון, שוב אינו מברך. Y nuestra enseñanza culmina diciéndonos de que la persona que dice la bendición en el primer día no tiene que decir esa bendición de nuevo en los próximos días. Así que tenemos acá unas cuantas contradicciones, porque esto está acá en contradicción con lo que hemos aprendido también de Baba Hana, que nos dice de que la Sukkah son 7 días. Según nos dice acá, de que él ha visto que todos los rabinos de su generación hacen como Rabbi Yohanan, y Rabbi Yohanan nos ha dicho de que la azúcar son 7 días. Dijo más que eso, pero por ahora la estamos resumiendo ahí. Así que en otras palabras tenemos dos contradicciones. Tenemos la contradicción de la azúcar y la contradicción de la lulav. Y eso es lo que nos dice ahora nuestra Gemara, o que la Gemara también se está dando cuenta de lo que nos hemos dado cuenta ahora. Lulav, a lulav kasha, nos dice la lulav que nos habla Rabbi Yohanan, o en realidad Barjana, el nombre de Rabbi Yohanan, la lulav ayak, el cual nos dice que son 7 días, porque en realidad ya nos dice de que es un día, porque es una mitzvah de Rabanán. Acá nos está diciendo que son 7, así que lulav, lulav, así que esas dos lulavot, la lulav de allá y la lulav de acá, está en contradicción una con la otra. Sukkah a sukkah, y me parece que falta una palabra acá. Oh, no falta una palabra acá, sino que kasha, lulav, lulav, kasha, sukkah, sukkah, lo mismo. Las dos sukkot, la de esta página y la página anterior, está en contradicción una con las otras, de la misma forma que la lulav. Continúa bueno, y nos trata de empezar a contestar, nos dice, Bishlama, lulav, lulav, lo kasha. En realidad nos dice de que la lulav no está en contradicción. Kan bisman shebeit hamikdash kayam. Acá cuando nos dicen esta página de que la persona que toma la lulav en el primer día dice la bendición y aún así los próximos días tiene que decir también la bendición, eso es durante la época en la cual Beit HaMikdash Kayam, la época en la cual el templo de Jerusalén estaba todavía de pies y allá sí la mitzvah era de oraita. Y continúa, ahí hemos resuelto la contradicción más o menos, y continúa la manera, nos dice, el azúcar, azúcar kasha. Nos dice, ok, pero sí, la azúcar de la página anterior y la azúcar de esta página, en realidad sí están en contradicción, entonces, una con la otra. ¿Son 7 días o es un día? ¿Cuál es? Y continúa acá, bueno, y nos dice algo interesante, nos dice Tania, he de Tania, nos dice de que no solamente es que tenemos una contradicción aquí, Sukkah con Sukkah, sino de que esto es una parte en realidad esto es una expresión de una contradicción más grande que lleva ya mucho tiempo más entre diferentes formas de entender la Torah acá, entre diferentes Tanaim, Machloket Tanaim.
¿Cuál es la contradicción? La contradicción la vemos también en el caso del tefilín. תפילין כל זמן שמלכים מברך עליהם דברי רבי. Y en el tefilín vemos un problema similar, que es el tefilín. Cuando nos ponemos el tefilín, decimos una bendición. Y cada vez que nos ponemos la tefilín, decimos la bendición. Otras palabras, que si en el mismo día uno se pone el tefilín y se lo quita y se lo vuelve a poner y se lo quita, y entre cada vez que uno se quita los tefilín, no sé, uno va al baño, uno va a comerse algo y vuelve acá y se vuelve a poner el tefilín, según la opinión de Rabbi es de que sí, de que hay que decir una bendición cada vez que uno se pone los tefilín. Y los jajamim, y esa es la opinión de Rabbi. La contradicción de esa opinión sería la opinión de los jajamim, que nos dicen, no me va el shacharit bilvad. Nos dice, no, usted dice en shacharit, a la mañana usted se pone los tefilín, dice la bendición, y ya de ahí no tiene que volver a decir la bendición durante el resto del día, aunque se quite las tefilín y se las vuelva a poner. Continúa como nos dice, Itman Abaye Amar Ilcheta Kirabi, y nos dice acá Abaye de que la halajá es como la primera opinión de que sí, cada vez que uno se quita el tefilín hay que decir la braja. De Rabba Amar, y la opinión opuesta sería la de Rabba, el cual nos dice Ilgeta, que Rabbanán nos dice no, la halajá en realidad es como los rabinos, el cual solamente uno dice la braja durante Shacharit. Amar Rav, y nos dice que un cuento de Rav que nos dice Amar Rav Mide y verá de Bat Shmuel, nos dice acá básicamente el nieto de Shmuel, Chazina le Rabba, el cual ha visto a Rabba, de lo hábil que más mate, el Makdim, Kai ואי לבית הכיסא ונפק משי ידי ומנח תפילין ומברך. Y nos dice acá de que yo he visto acá a Rabba, el cual estaba de la opinión de los rabinos, de que no hay que decir la braja. Yo vi a Rabba con mis propios ojos, el cual hace las cosas de forma diferente a la cual dice. Co- ¿Cómo lo vi? Que tenía los tefilín, se los quitó, fue al baño, volvió, y cuando se puso de nuevo los tefilín, dijo la brajot. וחיצתרך זימנה אחרינה, אי לבית הכיס ונפק משי ידי או ידי, ומנח תפילין ומברך. Y nos dice acá, no solamente eso, sino que también lo vi 2 veces, 3 veces, que fue al baño y cada vez que fue, se quitó los tefilín, se las puso y dijo la braja. Nami Kirav y Abdinan, Umvalchin. Oh, y continúa acá, nos dice, y de esta misma forma, entonces podemos extrapolar la ley, la halajá de la mitzvah de las tefilín, es decir, acá en nuestro caso de la sukkah, tenemos un caso muy similar, que es cuál, cada vez que vamos a la sukkah, cada vez que entramos a la sukkah, deberíamos de decir la brajá, Ken umvachin kol shiva, y en esa forma decimos una braja todos los 7 días, ama mazuta, kazina neile Rav Papi de Chol Eimad de Manach Tfilin, mevarech Rabbanan devei, Rav Ashi kol Eimad dem Shamshi behu, mevarchi amar Rav Yehuda amar Shmuel mitzvat Shmuel mitzvat lulav, no, Eimad dem Shamshemi behu mevarchi. Y continúa acá, nos dice, como si fuese otra prueba, él dice, no solamente que estoy sugiriendo de que deberíamos de hacer entonces también extrapolar la halajá acá de las tefilín y decir que podemos hacer lo mismo en la azúcar, sino que también he visto a Rav Ashi, o sea, es como si tuviese otras pruebas, y dice, también vi a Rav Ashi y también he visto a todos estos rabinos acá, Rav Yehuda, Rav Papi y Rav Ashi, que también hacen lo mismo, se quitan las tefilín, se las ponen de nuevo y cada vez que hacen eso, dicen otra bendición. Eso es todo durante este video. Espero que hayan disfrutado. Déjenme saber en los comentarios si ustedes están interesados en hacer todo este tipo de, eh, todo esto de aprender Gemara de forma en vivo a través de Zoom. He estado pensando un poco que a lo mejor podemos hacer algo que de forma semanal pudiésemos a lo mejor hacer un grupo vía Zoom y aprender acá y contestar
sus preguntas de forma live. Así que eso es todo para este video. Si tienen algún otro tipo de comentarios, preguntas, déjenlos acá y hasta la próxima.